Voy a hablarles sobre el trastorno obsesivo compulsivo en el cine, en sus diferentes variedades, en el llamado espectro obsesivo compulsivo. La experiencia que tenemos de las enfermedades es siempre en primera persona. Esto es mucho más relevante para los trastornos psiquiátricos, en donde no hay manifestaciones de tipo físicas como ronchas, edemas, fiebre, sino que es un problema de la interacción con los demás y lo que interpretamos al respecto. Siempre estamos interpretando y estamos leyendo al otro. En el cine se crean recursos de estereotipos que nos proporcionan ciertas limitaciones. Las películas per se no son documentales y el psiquiatra, el terapeuta, tiene que indicarle al paciente y a los familiares cuáles son las escenas que hay que tener en mente, cuáles son las limitaciones de las mismas y por qué es importante que vean determinadas partes de una película. David y Lisa, una película de los años 60, fue una de las primeras en donde se asoma el trastorno obsesivo compulsivo en dos de sus caracteres. En primer lugar está David. David es un trastorno obsesivo compulsivo clásico con un miedo a ser infectado, con una serie de obsesiones respecto al tiempo, a la muerte, y esto lo lleva a ser hospitalizado en una casa para este tipo de problemas. Y las cosas se complican porque él empieza a sentirse atraído por otra de las enfermas, Lisa. Lisa es una niña, adolescente, que habla todo el tiempo haciendo rimas y marcha a lo largo de los salones de la casa donde están hospitalizados. Hay una necesidad de afecto, hay una serie de conductas infantiles en donde Lisa quiere a fin de cuentas que David juegue con ella, que David se acerca, y esto va llevando a una temática en donde el afecto se establece entre los dos personajes de esta película. La siguiente, Mejor Imposible, se ha convertido en el paradigma de cualquier exposición sobre películas y TOC. Esta película se plantea como una comedia en donde hay elementos de homofobia, con la actuación excelente de Jack Nicholson, y en donde también una relación afectiva, amorosa con una de las meseras del restaurante en donde acostumbra a ir a comer Jack Nicholson, hace que vaya cambiando la perspectiva y vaya esforzándose en exponerse y de esta forma avanzar en el manejo de su trastorno. Otra película paradigmática en cuanto a trastorno obsesivo compulsivo es El Aviador. En ella se nos muestra la biografía de Howard Hughes, este magnate de la aviación en Estados Unidos. Padecía de este tipo de trastornos obsesivo compulsivos que en un principio lo llevó al perfeccionismo, a ser alguien muy capaz para competir, pero que poco a poco fue cediendo el trastorno hasta que pasaba largas épocas de su vida totalmente aislado, totalmente con temor a ser contaminado. Al igual que David en la película David y Lisa, él tenía miedo a que lo contaminaran por gérmenes. Ya hay algunas situaciones interesantes, por ejemplo, cuando en una ocasión, estando comiendo con una de las actrices de sus estudios cinematográficos, se manchó su traje, acude al baño a
limpiarse la mancha, pero después no puede salir del mismo hasta que alguien abrió la puerta del baño, porque él no podía tocar la manija para abrir la puerta del baño. En la siguiente película acerca de Bob, que con respecto a Bob, se nos presenta un paciente, Bill Murray, Bob, que se va a enfrentar al ego de su psiquiatra, ¿sí? Es de este tipo de pacientes en donde se hace una descripción de muchos trastornos psiquiátricos en una sola persona. Es dependiente, tiene un trastorno obsesivo compulsivo, tiene esta necesidad de estar en contacto con su psiquiatra. De hecho lo sigue hasta su casa de veraneo y se gana a la familia de tal forma que llega a exasperar al psiquiatra. Esta es una de las películas donde se hace pues evidente que los enfermos psiquiátricos son muchas veces tienen muchas veces muchos diagnósticos, ¿no? La pianista, una de las películas que tuvo una palma de oro en el Festival de Cannes de Michael Haneke, nos presenta a una mujer atormentada por las vinculaciones sociales, pero sobre todo por el sexo, ¿sí? Tiene una madre dominante que todo el tiempo la está acosando, le está llamando, está checando en dónde se encuentra después de sus clases de piano. Y ella lo que hace es que se escapa a ciertos sitios, como puede ser una cabina de estas para ver películas pornográficas, en donde además de ver las películas está oliendo los pañuelos desechables con el semen que se ha depositado. Un amor imposible, un amor la hace hacer ciertas cosas. Hay una relación sadomasoquista en la manera como la pianista se vincula con las personas que le atraen. Y esto se pone en evidencia claramente al final de la película. La obsesión de ser querida la lleva a no serlo. Esta es otra película de Andrei Tarkovsky en donde la obsesión está relacionada a un proceso de ciencia ficción. Es decir, hay una masa en el espacio, ¿verdad?, que se llama Solaris y que al parecer genera pensamientos que localiza en los astronautas que están en las bases, estaciones que circundan este océano de materia. Y lo que hacen es que aparece gente que ya no están en la vida de los astronautas. Claro, tanto los que aparecen como los que sufren la aparición de ellos saben que es transitorio, saben que van a volver a irse y esto genera una desesperación, porque si bien puede ser agradable volver a la gente que ya ha muerto, por otro lado es sabido que esto no va a durar mucho tiempo y que nuevamente se van a desarrollar los procesos de separación y duelo. Esa es la obsesión que genera el espacio. Una de las novelas y películas que nos hablan de una obsesión generada sin ser un trastorno obsesivo es la obsesión de venganza. Y esta es la novela Moby Dick, donde el capitán Ahab va en búsqueda de la ballena blanca, que es simplemente un animal con autonomía, con independencia de lo que los seres humanos puedan querer o ser, pero Ahab lo toma de una manera tan pasional que se lanza a querer matar a la ballena y finalmente acaba atado, acaba unido eternamente a la serie de arpones que tiene Moby Dick. François Truffaut nos presenta otro tipo de obsesión. Este es hacia las mujeres, en su maravillosa película El hombre que amó a las mujeres, en donde nos presenta a un carácter que no puede dejar de admirarlas, por supuesto, de cortejarlas, y una de sus amigas le dice que escribe un libro. A lo mejor al escribirlo se dará cuenta por qué está obsesionado por ver, por enamorarse, por acechar,
por estar cerca de mujeres todo el tiempo, ¿sí? Esta es una de las mejores películas de François Truffaut, de la serie de películas que él tiene a lo largo de su carrera. Otro director importante francés es Patrice Leconte. Esta es su película Monsieur R, en donde él es un sastre que tiene ansiedad social, que tiene dificultades para vincularse con las personas, y su obsesión es espiar, es ver, acercarse hacia las mujeres, olerlas, pero no puede hablarles, tiene dificultad para vincularse con ellas. También de Patrice Leconte es esta otra película, El marido de la peluquera, con un tema muy interesante. Un niño descubre a una edad muy tierna que asistir a la peluquería es toda una experiencia erótica, toda una experiencia agradable, donde se mezcla el que le corten el pelo, el masaje, el cuero cabelludo, y también la presencia de unos senos maravillosos de las peluqueras. Su obsesión en su vida está clara. Él se va a casar con una peluquera y lo logra. Pero como todas las obsesiones tienen un precio a pagar, y Jean Roquefort, el marido de la peluquera, lo va a aprender, lo va a saber a través de una forma brutal. Es decir, la felicidad no es para siempre, no es eterna, no se puede vivir en un paraíso. Las jaulas, aunque sean de oro, siguen siendo jaulas, y un día el canario escapa. En la siguiente película, Gritos y Susurros, vamos a contender con un carácter impresionante, el carácter de una de las hermanas que impide ser tocada. Gritos y Susurros, una de las películas más premiadas de Ingmar Bergman, nos narra el proceso de muerte de una de las tres hermanas. Mientras que la hermana mayor es un ejemplo prototípico de una mujer con una gran dificultad eh, para vincularse socialmente. No, rehuye todo el tiempo el contacto con sus hermanas. En el fondo no las quiere. En el fondo es una figura que ha tenido que contender con la vinculación social. Y a lo largo de esta maravillosa película se puede ver cómo Karin y María tratan de tocarse, de acercarse, pero le cuesta mucho trabajo a María el que se dé este tipo de relación. Llega inclusive a mutilarse, a cortarse los labios mayores a nivel de su vulva para impedir que su marido, que es un diplomático, tenga relaciones sexuales con ella. Y con esto nos demuestra cómo el temor, la obsesión a enfermarse, a no ser tocada íntimamente, puede llevarnos a una serie de frustraciones. Durmiendo con el enemigo es otra de las películas que mejor ejemplifica cómo se puede controlar, cómo una persona con un trastorno obsesivo compulsivo puede controlar una relación a través de ciertas exigencias, a través de ciertas demandas, castigos, golpes. Y la mujer empieza a no poner límites y esto lo lleva a ceder o a pensar que en un momento dado, a través del amor, pueda cambiar su relación con un marido violento, lo cual no ocurre en ninguno de los casos, pero es como una fantasía, es como una ilusión, la esperanza que muere al último, dicen mis pacientes, cuando les toca vivir con personas como las de esta película. Otro de los trastornos que están dentro de la esfera de los trastornos obsesivos es la acumulación. El trastorno por acumulación
el cual parece ser más prevalente de lo que se pensaba con anterioridad. Algunos historiadores, algunos dibujantes de cómic, ¿no? Nos han hablado de esto. Algunos de ellos tienen este tipo de problema de acumulación. Por ejemplo, Robert Crumb, el dibujante de muchos de los cómics, inclusive del de American Splendor y de obras de él mismo, pues es un acumulador selectivo, ¿sí? Él tiene una colección de discos desde vinilo, de pasta, de los que precedieron al vinilo, y como ustedes pueden ver están perfectamente acomodados, perfectamente ordenados, ¿verdad? Pero bueno, este sería una de las ganancias de un dibujante de cómics que tuvo un estilo eh, muy importante en la década de los años 70 y 80, que lo hizo muy famoso por el tipo de caracteres que desarrolló a lo largo de su vida. Pero si hablamos de acumuladores, tenemos dos ejemplos importantísimos que son Homero y Langley. Los hermanos que vivieron en la parte de Nueva York, en Harlem, y que dieron origen a una novela de Doktorov que habla sobre los hermanos que vivieron en una casa de varios pisos, herencia de su madre, que era cantante de ópera, y cuando murieron dentro de esta casa, que era inaccesible por la cantidad de material de basura, periódicos, libros, había un forte armado dentro de una de las habitaciones que era con lo que se generaba electricidad. Por supuesto que las autoridades de Nueva York les cortaron la luz, el agua, el gas, pero de alguna manera estos dos hermanos que eran inteligentes resistieron. O sea que hay también hay una parte que es de resistencia dentro de la enfermedad. En la actualidad el sitio donde estaba la casa de los hermanos Collier es un parque en la zona de Harlem, en Nueva York. Y el homenaje que les hace Doktorov es en ese sentido, ¿no? Dos hermanos aislados que se resistían a los cambios de la sociedad desde eh, una jungla de basura. Finalmente les presento el síndrome de Gilles de la Tourette. Este es otro de las alteraciones del espectro de trastornos obsesivo-compulsivos. Los pacientes tienden a tener gestualizaciones, tics, tienden a emitir palabras soeces, groserías, etcétera, pero no lo pueden impedir. Lo que puedo encontrar uno de los episodios de South Park, ¿verdad? Uno de los personajes famosos de esta serie cómica, satírica, pues se hace pasar por un Gilles de la Tourette porque le encuentra fascinante el que pueda decir groserías y que no sea reprimido, como cuando se da cuenta que esto ocurre con un niño cuando está con su mamá en el súper. Él trata de imitarlo, pero después de cierto tiempo ya se da cuenta de que está diciendo más allá, está diciendo groserías más allá de lo que él puede controlar, ¿no? Empieza a descontrolarse, empieza a facilitarse este mecanismo parecido al Gilles de la Tourette. Personajes famosos que han padecido Gilles de la Tourette, se piensa que Mozart y algunos otros personajes importantes. De hecho, Gilles de la Tourette describe los primeros síndromes en personajes de la nobleza en Francia, personajes que se mantenían aislados. La misma familia los mantenía aislados para que no estuvieran pues apenándolos, avergonzándolos con sus modales. Estos trastornos todos ya sabemos en la actualidad que son problemas a nivel de ganglios basales y esto explicaría el por qué hay un espectro TOC, un espectro de trastorno obsesivo compulsivo, donde estén problemas como los tics, la hiperactividad, problemas de tipo impulsivo, como es la ludoterapia, ¿no? De películas sobre el juego, muchas,
Esta es una de mis favoritas, La Casa de Juegos, en donde una psiquiatra está queriendo rehabilitar a un paciente que tiene esta ludopatía, pero ella acaba siendo víctima de Michael, que es el nombre de su paciente, y eh, pues se le quita mucho dinero, ¿verdad? Estas son los ejemplos de South Park, de los jugadores compulsivos, también de los juegos, de los videojuegos, de las consolas, ¿verdad? También en uno de los episodios no se pueden levantar de su sitio porque están jugando compulsivamente, ¿no? Entonces el juego compulsivo también puede ser una forma de adicción para el cerebro, ¿no? Usan los mismos circuitos, es como si se estuvieran poniendo un rush, una inyección de cocaína, una inyección de estimulantes que les impide dormir, que les impide hacer el resto de actividades de socialización. Uno de los personajes, Fedor Dostoyevsky, padeció este tipo de trastornos de jugadores compulsivos. Perdió una gran cantidad de dinero y de hecho hizo una apuesta de entregar una novela con su editor que era sobre este tema, sobre el tema del jugador. Es decir, inclusive genios de la literatura no pueden impedir tener este impulso o esta falta de freno al impulso subyacente que es, a fin de cuentas, querer ganar. No lo hacen muy seguido, pero cuando lo hacen es para ellos un rush, una inyección de equivalente a la cocaína. Sus sistemas dopaminérgicos se sobreestimulan. A lo largo de esta plática lo que hemos tratado de poner en claro es que nuestra corteza cerebral, nuestro cerebro, está siendo regulado para estas funciones de recompensa a través de frenos, a través de una serie de mecanismos que evolutivamente son viejos, pero que la cultura a veces nos hace que se rompan los frenos naturales que se han adquirido evolutivamente. Muchas gracias por su atención. Espero haberles ilustrado.